Buenas noches, mi nombre es Sergio Andrés Gómez, yo soy estudiante de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. El día de hoy pues vengo a hablar sobre el tema propuesto en una actividad para el área de investigación, en donde se buscaba esclarecer ciertas preguntas y pues para ello recurrimos a una presentación que realicé con respecto al tema. Primero que todo, pues la idea es establecer cuáles son como los pasos de la investigación cuantitativa y de dónde provienen las ideas. Entonces, pues para la investigación cualitativa o cuantitativa, la idea es que se debe plantear una idea de investigación y estas ideas de investigación pues pueden provenir de las experiencias individuales, de los materiales escritos, de los materiales individuales, de los programas de radio, de televisión, de información disponible en internet, de conversaciones personales. Como nos damos cuenta, pues estas ideas de investigación pueden provenir de cualquier fuente y digamos que tiene una relevancia porque son las que promueven esa investigación y como ese tema específico para poder llegar a generar, eh, pues digamos que ese complemento a nivel investigativo que se busca. ¿Listo? En una segunda instancia, pues vamos a hablar de cómo qué caracteriza la investigación cuantitativa, que es una de las preguntas propuestas para este taller. Y la primera es que la investigación cuantitativa establece inferencias sobre la población a través de la evaluación de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que una población específica con unas problemáticas específicas es objeto de investigación, pero para ver obviamente la distribución o las tendencias, pues nos vamos a una muestra, ¿cierto? Que nos ayuda a predecir lo que está sucediendo dentro de esa población. También se vale el análisis estadístico que nos permite comprobar técnicas sobre el tema evaluado. Digamos que las estadísticas ayudan obviamente a hacer una interrelación entre variables cuando hablamos de la investigación ya más de tipo experimental, ¿cierto? O de tipo correlacional, en donde vemos cómo esas variables pues intervienen unas con otras. También plantea diseños experimentales y no experimentales, bajo algunas condiciones de control, validez y confiabilidad, que son dos conceptos importantes en el momento de hablar de la investigación cuantitativa. Digamos que lo que busca la investigación cuantitativa precisamente es generar esa validez y esa confiabilidad que proviene de la manera en que se aplica y se controlan las variables que pueden ser variables independientes o dependientes. Durante la investigación cuantitativa, ¿qué debemos buscar? Pues digamos que acá también podemos generalizar a la investigación cualitativa, que son los primeros momentos de investigación, pero pues digamos que pues son como los primeros pasos de esa investigación cuantitativa. Primero es el planteamiento del problema puntual que vamos a investigar. Segundo es una pregunta o generar la pregunta de investigación. Tercero es generar una justificación acerca de por qué vamos a hacer ese estudio, ¿cierto? Y por último, pues tendríamos los objetivos para ver qué tan viable es esa investigación. Obviamente, como les digo, como menciono yo en este momento, pues la idea es que estos pasos no son únicamente de la investigación cuantitativa, sino que pertenecen al método científico como tal, ¿sí? Una parte de él. Dentro de la investigación cuantitativa tenemos que hablar del alcance de la investigación y para ello, pues digamos que existen cuatro tipos grandes de investigaciones. Primero que todo son los estudios exploratorios, en donde simplemente lo que hacemos es ir a mirar en qué consiste, en cómo está puesto el fenómeno y describir pues como determinar si hay situaciones similares o situaciones que pues digamos que se complementan y es obviamente escribir acerca del tema. Luego ya vamos con una parte descriptiva que es un poco más compleja, que simplemente, pues, que lleva obviamente la tarea de sentarse y de escribir el fenómeno que está ocurriendo. Eso lo hacemos, por ejemplo, a través de la explicación o el análisis de datos a través de estadísticos sencillos como son la moda, la mediana y otro tipo de estadísticos. Ya hablamos de una mayor complejidad cuando hablamos de los estudios correlacionales y experimentales o explicativos que ya buscan esclarecer el funcionamiento de una situación particular que está ocurriendo y que es objeto de estudio. ¿Sí? Entonces digamos que esto es como lo que particulariza esa investigación cuantitativa. Los pasos de la investigación cuantitativa.
Digamos que el primero de ellos, como mencionaba al principio de la presentación, pues es la idea de investigación, que obviamente nos va a ayudar a darle como un horizonte a lo que nosotros vamos a investigar. El segundo es el planteamiento del problema, que es la definición como tal del problema. La revisión de la literatura y el planteamiento del marco teórico es ver quiénes han hablado de eso. El alcance del estudio, pues determinar si es un estudio exploratorio, si es un estudio correlacional, o si es un estudio experimental o explicativo. Digamos que ese es como el alcance del estudio que yo voy a generar. La generación de las hipótesis, la definición de variables, el diseño de la investigación, la definición y la selección de la muestra, la recolección de datos, el análisis de datos y los resultados que finalmente son los que nos darán la respuesta a si esas hipótesis que nosotros nos planteamos en un momento inicial corresponden a lo que nosotros tratábamos de predecir o no. ¿Listo? Bueno, ¿en qué consiste la complejidad dentro de la investigación cuantitativa? Pues resulta y pasa que la investigación cuantitativa, por ser digamos que un representante directo del método científico, pues tiene unos pasos específicos, como veíamos en la diapositiva anterior. Tiene obviamente, digamos que una rigurosidad en el momento de hacer las mediciones, en ver la validez, la confiabilidad, y digamos que eso empieza a generar pues digamos que esa complejidad, más allá de la dificultad que plantea la misma investigación cuantitativa, es el orden y la rigurosidad de la medición de variables y de control de variables, que es lo que se llamaría complejo, ¿sí? Que es obviamente ese sistema propio de la investigación que hace que se vuelva, digamos que dentro de la investigación se vuelva prioritario el orden que voy a llevar yo con respecto a ese método que voy a utilizar para investigar. Entonces, digamos que la complejidad, ¿en dónde parte? Pues parte del método científico, de los diseños metodológicos, del análisis de variables, de variables, de la recolección de datos y de la interpretación de los resultados. Digamos que en ese paso y en esa consecución digamos que como de, de- de orden, está la complejidad de la investigación cuantitativa, que obviamente empieza a generar como esa disparidad, ¿cierto? Con respecto a lo que yo busco. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, pues seguir los pasos a través de una investigación cuantitativa se vuelve un poco más complejo de llevar. No difícil, sino complejo. Bueno. Las diferencias entonces entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Y es para explicar un poco ese roce y esa dificultad que se ha presentado entre estos dos métodos de investigación. ¿Listo? Que es otra parte y otra pregunta que pues, se resuelve, digamos que en este punto. Primero que todo, el enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos o de información. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a particularizar a una población específica, ¿cierto? Y que no va a ser, digamos que generalizable a otros individuos o hacer una predicción de comportamientos, porque lo único que busca es describir, ¿cierto? Como problemáticas muy puntuales dentro de lo que se ve como investigación cualitativa. Dentro de lo cuantitativo, en cambio, se pretende intencionalmente acotar la información, medir con precisión las variables del estudio y tener un foco. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la investigación cuantitativa, eh, la idea es la rigurosidad del método, como hablábamos anteriormente, pero sobre todo controlar las variables para que no haya intervención, ¿cierto? Y podamos predecir lo que puede suceder dentro de un estudio y dentro de un comportamiento, si lo hablamos desde la parte psicológica. Eh, las características y las diferencias, continuamos con esto, entonces dentro de un estudio cualitativo se busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual, cómo vive, cómo comporta y cómo actúa la gente. Digamos que esto es un ejemplo de lo que se habla desde la investigación cualitativa. Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados a las poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener una muestra representativa. Tampoco busca que sus estudios lleguen a replicarse. Asimismo, se fundamentan más en un proceso inductivo que va de lo particular a lo general. Entonces, aquí también hay una disposición y un roce entre los dos tipos de investigación, en donde uno busca obviamente la generalización, poder predecir un comportamiento general, mientras
mientras que en la investigación cualitativa lo que buscamos es simplemente describir el fenómeno que está ocurriendo y que está conllevando esa población específica. Ahí digamos que vemos una disparidad enorme entre esos dos tipos de estudios investigativos, como se propone. Pero, pues, posterior a esto, digamos que se han propuesto diseños mixtos desde los años 60, en donde se buscaba, digamos que hacer como una interrelación entre los dos estudios a través del análisis de datos o a través del análisis de estadísticos que nos ayudaran a nosotros como a establecer digamos que esa unión entre esos dos métodos, ¿cierto? Que no son exclusivos o que no son más bien excluyentes uno del otro. Estos estudios se desarrollaron, digamos que los primeros estudios mixtos, que no se llamaban propiamente mixtos, se desarrollaron durante los años 60 y 70 y después en los años 80, digamos que ya tomaron su nombre como estudios mixtos y ayudaban, digamos que a generar esos paradigmas o ayudar a solucionar esos paradigmas que se estaban generando con la ayuda de los modelos positivistas, que era lo que ayudaba, digamos que como a determinar la relación que existía directamente entre los resultados que se observaban y lo que yo podía interpretar como investigador. ¿Listo? Esos diseños mixtos entonces, pues son un enfoque, ¿cierto? Seleccionado, que pueden llamarse cualitativo. No son necesariamente y no tienen que ver siempre con la recolección de datos, aunque, ¿cierto? Es una parte fundamental en donde los dos diseños, digamos que como que se compenetran y se complementan. Eh, y podemos ver un estudio que se hizo en donde se trataba de establecer cómo los sentimientos de los enfermos terminales de SIDA pueden llegar a recolectar datos a través de las entrevistas abiertas y aplicar una prueba estructurada en el sentido de vida. Entonces digamos que ahí vemos dos uniones dentro de lo cualitativo y lo cuantitativo en donde puedo yo explicar cómo se siente obviamente el enfermo que está con SIDA y que va a terminar su vida, y la otra parte que es la parte estructurada en donde yo empiezo a explicar cómo está mi sentimiento de vida y puedo medir, por ejemplo, si estoy en un estado de depresión o de ansiedad de una manera mucho más rigurosa y cualificar y cuantificar esa parte. Entonces digamos que a pesar de que hay un roce entre ellos dos, también se pueden generar esos dos tipos de diseños contribuyendo dependiendo las variables que voy a tratar y poder digamos que como unificar esos dos sentidos dentro de la investigación misma. ¿Listo? Algunas de las referencias de las cuales tomé. Aquí es importante, digamos que ya para finalizar, es darnos cuenta que a pesar de que los dos métodos investigativos pues tienen sus riquezas individuales, podemos aplicar unos trabajos de investigación para unas cuestiones particulares como para otras. Digamos, si hablamos de lo cualitativo, podemos aplicarlo pues obviamente a esa parte emocional, a esa parte social, a esa parte que de pronto tiene esa validez desde ese punto de vista y queremos ver la individualización de una población específica, mientras que lo cuantitativo, ¿cierto? También nos puede ayudar, digamos que a ver de una manera más objetiva cuáles son las situaciones y cuáles son las variables que están interviniendo directamente dentro de esa población. Y dentro de los diseños mixtos, pues vemos la riqueza precisamente de poder entender que no son excluyentes, aunque sí debemos definir, dependiendo del tipo de investigación que yo plantee, qué es lo que corresponde y qué es lo más apropiado para la investigación que yo voy a realizar. Con esto termino, muchas gracias, espero que las respuestas que se plantearon en el taller hayan quedado completamente resueltas. Muchísimas gracias y buenas noches.